es el folículo tiroideo, en el cual se caracteriza por un epitelio cúbico simple que forma la pared del folículo y un vaso sanguíneo que está rodeado. Entonces, lo que podemos ver allá son las células foliculares las que van a hacer el transporte de sustancia hacia el coloide, que es en el interior del folículo, y una sustancia gelatinosa donde se van a formar la T3 y la T4. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles serían los pasos para que se dé la formación de estas dos hormonas importantes? Lo que ustedes pueden ver acá, secuencia de la síntesis de T3 y T4, los pasos a suceder. Número 1, captación de yodo. Número 2, oxidación del yodo. Número 3, organificación o iodación. Número 4, acoplamiento. Número 5, almacenamiento de vesículas. Y número 6, la secreción hacia el corte intestinal. Entonces, eso es lo que vamos a explicar allá, así rápidamente, cada uno de los pasos. Empezamos con la captación de yoduro. El yodo lo tenemos que administrar en la dieta, ¿lo ven? 50 microgramos día necesitamos de yodo para formar estas hormonas. La mayoría pues se produce más, como se ingesta más, pero se elimina. O sea, solo un 10% del yodo que consumimos es el que utilizado para la formación de estas hormonas. Entonces aquí está el yodo. Tiene que ingresar hasta dentro del folículo, al coloide, ahí tiene que ingresar. ¿Cómo hace el yodo entonces? Se transporta conjuntamente con el sodio. O sea que tiene que haber sodio aquí para que se transporte. Es un cotransporte o sinporte. ¿Ya? Para que haya sodio disponible para transportarse juntamente con el yodo, el sodio sale de la célula a través de la bomba sodio-potasio. ¿Miren lo que está bonita? Entonces ya el sodio va a estar disponible, el yodo va a agarrarse con su sodio y los dos van a ingresar a la célula a través del transportador NIS, que es sinporte yodo-sodio, quiere decir eso, y va a ingresar ahora el yodo a la célula folicular. Una vez está aquí, el yodo tiene que pasar al coloide. Para eso utiliza otro transportador que está en la pared interna de la célula, que se denomina pentrina. Este transportador agarra un cloro del coloide y lo introduce a la célula, y el yoduro lo lleva al coloide. Entonces es un intercambiador cloruro-yoduro. En este caso sería contratransporte el que utiliza aquí, ¿no? Aquí era cotransporte, aquí es contratransporte. Ya lo tenemos el yoduro adentro. Entonces, primer paso cumplido. Captación de yoduro. Muy bien. Ese yoduro que está en el interior del coloide tiene que ser cambiado, tiene que ser oxidado, tiene que volverse yodo orgánico. ¿Ya? Para eso sigue la oxidación del yodo y se da gracias a una enzima denominada yodo peroxidasa. Oxida al yodo y lo vuelve yodo orgánico. Ahora sí, ese yodo es funcional para producir las hormonas tiroideas. Entonces, segundo paso, positivo. ¿Ya? Ese yodo orgánico ahora se tiene que unir a los aminoácidos esenciales para T3 y T4, que es la tirosina. Tiene que unirse. Entonces tenemos que un poquito, vamos a borrar aquí, venir a la célula otra vez folicular para entender de dónde sale esa molécula de tirosina. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso que produce aminoácidos, produce péptidos, produce proteínas. Entonces va a producir una proteína denominada tiroglobulina. Tiroglobulina. ¿Ya? Esa proteína va a almacenarse en el complejo de Golgi y a través de vesículas transportadoras va a salir por exocitosis al coloide, la tiroglobulina. Esta proteína contiene un aminoácido o aminoácidos de tirosina. Es el aminoácido básico para producir T3 y T4.
¿Ya? Esa molécula de tirosina tiene, como ustedes pueden ver, tiene ángulos aquí, ¿no? Denominados anillos fenólicos. El número 3 y el número 5 son los importantes para unir al yodo ahí. El 3 y el 5, no se olviden. Si el yodo se une en otra parte que no sea esos dos, no va a llegar a formar T3 y T4 normal. O sea, puede formarse T3 reversa, una hormona que no tiene efecto. ¿Sí? Entonces tienen que unirse al número 3 y al número 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso nos interesa que se una aquí y aquí. ¿Ya? Entonces el yodo viene y se une aquí mismo. ¿Listo? Se une, eso se llama organificación o yodación. Es la unión del yodo a la tirosina. Ya, la unión del yodo a la tirosina, entonces ya misión cumplida. Número 3, organificación o yodación. ¿Ya? Si se une un yodo, se denomina monoyodotironina o MIT. ¿Ya? Si se une un yodito. Si se une otro yodo en la parte inferior aquí, se denomina diyodotironina. Entonces solo puede unirse dos en una molécula, ¿sí? Dos. Pero ¿qué? Venimos al siguiente paso, acoplamiento. Entonces podemos formar monoyodo y diyodo. Hasta ahí quedamos. ¿Ya? Podemos formar un MID o un DIT. ¿Listo? Pero si yo quiero acoplar una molécula más grande con otra, formar T3 y T4, que T3 tiene 3 yodos y T4 tiene 4, entonces ¿cómo voy a formar si solamente puedo llegar a 2 nomás? Entonces puedo sumar dos moléculas de tirosina que tienen sus yodos respectivos, ¿no? Puedo formar, qué sé yo, si un DIT más un MID, digamos aquí, hacemos otra molécula, ¿ves? Así. Este de aquí sería un DIT, porque tiene 2. Y digamos que este tiene solamente uno aquí, sería MID, ¿no? Si uno estos dos, se llama acoplamiento, si uno una molécula con otra. Entonces ahí formamos T3, tiene 1, 2 y 3 yodos. Pero supongamos que este tiene 4 yodos. Entonces 1, 2, 3 y 4 ya no sería, este ya no sería MID, sería DIT, ¿no? Entonces unimos DIT más DIT, formamos T4. Entonces no se olviden, MID más DIT, T3, DIT más DIT, T4. ¿Ya? Entonces va a depender cuántos yodos tengan para decir que es una 3 o una T4. ¿Listo? Entonces eso ya se llama acoplamiento. Acoplamiento. Cuando aquí ya no estoy uniendo yodos solitos, sino una molécula que tiene yodo con otra molécula que tiene yodo y ya uno las dos. Entonces ya no le llamamos yodación, ya le llamamos acoplamiento. Estamos acoplando, es como que armar un rompecabezas pues, más grande, con piezas más grandes, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya una vez tenemos la formación de T3 y T4, tiene que almacenarse, pues esta molécula como es grande, por proceso de pinocitosis pasa a la célula y se almacena en vesículas. Y fíjense que siempre está acompañando la tiroglobulina también. La tiroglobulina siempre está acompañando ahí como un medio de transporte. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos almacenado. Por proceso de pinocitosis pasó a la célula, ya tenemos almacenamiento de vesículas. Ahora falta la secreción. Para que se dé lugar a la secreción, primero intervienen unas proteasas, otras enzimas, ¿ya? Que degradan a la tiroglobulina, a la proteína que está agarrando a la hormona, ¿ya? Y la separan.
la separan de la hormona como tal. Entonces la tiroglobulina es llevada otra vez a la propia célula para reutilizarse, se podría decir, como es degradada en aminoácido, ese sustrato se vuelve a formar otra vez tiroglobulina en el retículo nuclear y todo eso. Entonces la T3 y la T4 va a salir por exocitosis, va a salir al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo T3 y T4 vuelve otra vez a ser agarrada por otras proteínas, que son proteínas transportadoras de T3 y T4, de proteínas transportadoras de hormonas tiroideas, ¿ya? Proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Entonces estas van a agarrar a la T3 y la T4 y la van a transportar en el torrente sanguíneo hasta llevarla al tejido. Una vez llega al tejido, se libera de la T3 y la T4 y pasan al tejido para actuar, para que tengan una función en la célula, ¿sí? Estas T3 y T4, una vez llegan al tejido, ya, para su acción, sus receptores de estas hormonas van a estar dentro del núcleo. Dentro del núcleo. Entonces aquí hay una célula, ¿no? Aquí está su núcleo. Estas ingresan hasta el núcleo. Ahí está su receptor. Son nucleares. No se olviden que los receptores de las hormonas son o membranales, o citoplasmáticos, o nucleares. En este caso de hormonas tiroideas son nucleares sus receptores. ¿Sí? Llegan hasta ahí y ahí ya comienza la síntesis de proteínas y comienza a actuar la hormona en la célula, produce cambios en la célula. ¿Ya? Muy bien, esos serían los pasos así rápidamente explicados de la formación de estas hormonas. Ahora aquí nos venimos, diferencia entre una hormona y otra, T3 y T4. Las dos tienen el mismo efecto como tal, los mismos efectos tienen las dos. Pero ¿qué se van a diferenciar? Primero, la T3 tiene 3 yodos, triyodotironina, y la T4 tiene pues tetrayodotironina o directamente tiroxina con X. En cambio, esta de aquí, el aminoácido para formar tiroxina se llama tirosina con S, pero la hormona como tal, ya formada, se llama tiroxina X. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Síntesis. ¿Quién se produce más? ¿O T3 o T4 se produce más? T4 se produce más que T3. 93% se produce. Y la T3, 7%. ¿Ya? Potencia. 90% de potencia tiene T3 más que T4. ¿Por qué? Porque cuando se llega al tejido, digamos que llega mayormente T4 porque se produce más, ¿no? Pero ese T4 vendría a ser muy grande para que entre a la célula. Puede ingresar, pero generalmente un 90% de T4 se desdobla a T3, o sea, se le saca un yodo. Van a ver proteasas también acá, proteasas, que van a sacar un yodo al T4 y va a quedar como T3, ¿ya? Así como T3 va a ingresar y va a actuar. Entonces, por eso es que la T3 tiene 90% de potencia, de actividad, más que T4. Porque mayoritariamente esa T4 se va a volver T3. ¿Sí? ¿Qué más? Otra diferencia, duración. La T3 solo dura un día, o sea, una vez se vuelva T3 va a durar poco tiempo. Y la T4 puede durar hasta 6 días. ¿Ya? Más va a durar la T4 de vida en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos ahí cómo se fue formando la hormona, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre T3 y T4? ¿Quién estimula a todos estos pasos? Todos estos pasos. Al que se capte yodo, al que se vaya formando la hormona tiroidea. ¿Quién estimula a la célula folicular a hacer ese trabajo? TSH, la hormona producida por la adenohipófisis, o tiroestimulante se llama. Su función es estimular a la tiroides, ¿ya? Para que produzca
T3 y T4. ¿Sí? Entonces la TSH va a llegar a la célula folicular y va a aumentar el trabajo aquí de la célula folicular para que capte yodo y comience a la formación de T3 y T4. Entonces sus receptores de TSH van a estar en la membrana de la célula. Vean que la TSH es una hormona peptídica. Entonces sus receptores son en la membrana. Necesita un segundo mensajero. En cambio, T3 y T4 sus receptores eran en el núcleo. Y TSH sus receptores en la membrana. ¿Ya? Eso no se van a confundir. ¿Listo? La TSH viene de la hipófisis y la T3 y la T4 viene de la tiroides. Muy bien. Listo, ya tenemos los pasos. Ahora vamos a los efectos. Efectos de estas hormonas, T3 y T4, ¿qué efectos tienen en el organismo? En la célula. Todas las células van a tener receptores de T3 y T4, porque es una hormona que actúa en todo el cuerpo, así como la hormona de crecimiento también. ¿Ya? En el metabolismo celular aumenta el metabolismo celular, aumenta el trabajo de la célula. Estas hormonas son como energía para tu organismo, ¿sí? Entonces aumenta el trabajo celular. Sobre los hidratos de carbono aumenta la glicemia, el azúcar en la sangre la aumenta. ¿Ya? En las proteínas aumenta la síntesis de proteínas, pero en valores elevados de T4 degrada la proteína, proteólisis, la destruye la proteína, en valores elevados. ¿Ya? Las grasas, estas hormonas degradan las grasas, producen lipólisis, degradan la grasa. ¿Ya? En el corazón, las T3 y las T4 aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contracción del corazón. En los intestinos, en el aparato digestivo, aumenta el peristaltismo, la T3 y la T4, el tránsito intestinal aumenta. ¿Ya? En el aparato reproductor, estas hormonas aumentan la producción de las células sexuales, la ovogénesis y la espermatogénesis aumentan. Muy parecido al trabajo que hace la FSH y la LH. Igual la T3 y T4 contribuyen a eso. ¿Sí? En el sistema nervioso central y periférico aumenta el estado de alerta, el estado vigílico. ¿Sí? Aumenta la maduración de las neuronas, sobre todo en los niños. ¿Ya? Y aumenta la producción de mielina en los nervios periféricos y centrales. ¿Ya? En los tractos nerviosos centrales y en los nervios periféricos. Aumenta la producción de mielina, que va a ser necesaria para que ocurra el impulso nervioso. Es más rápido el impulso nervioso cuando hay mielina. Muy bien, entonces esos efectos va a tener las hormonas tiroideas normalmente. Vean qué importancia tienen estas hormonas. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna pregunta, duda? ¿En qué parte no entendieron? A ver, Absaim. Está fácil, no paso por fácil. Un resumen del compendio de fisiología. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que aprender de acá? Los pasos para que se dé la síntesis de la hormona. Los efectos de las hormonas es básico saber qué efecto tiene esta hormona para entender, como médicos, bueno, cuando hay una sospecha de un hipotiroidismo, cuando yo sospecho hipertiroidismo, ¿qué exámenes yo le voy a pedir a ese paciente para saber si no tiene una enfermedad tiroidea? ¿Sí? Como que la T4 se quiebra y la T3, ¿no? Así, en los tejidos. Sí. Si hay un aumento de T3 en los tejidos, ¿pasa alguna cosa? ¿Aumenta alguna cosa de los efectos o cuerpo se adapta? Ya, si estas hormonas aumentan en sangre y también en nuestros tejidos, pero principalmente en sangre, tanto T3 como T4 aumentan, ¿qué pasa con la TSH? Que está estimulando a la célula folicular. ¿Qué pasa? La bloquea.
disminuye la TSH. Eso es básico saberlo. Porque es como que la TSH una vez estimule, ya se provoca T34, entonces la TSH diga, bueno, ya cumplí mi misión. Ahora yo comienzo a disminuir. Porque si TSH sigue estimulando sin control, se van a elevar mucho los niveles de T34 sin control. Entonces la TSH llega a bloquearse cuando T34 se elevan en la sangre. Entonces así se mantiene en equilibrio los niveles de la hormona. Entonces los cuerpos mismos se equilibran. Ajá. TSH, que es el estimulante principal para que se produzcan estas hormonas, entonces se bajan los niveles. Entonces ya deja de producirse T34 ya. Una vez baja T34, recién otra vez se libera TSH. Entonces es un ciclo así de control, feedback negativo, ¿sí? Si ese feedback negativo se pierde, o sea, se sigue sin control, el estímulo, entonces ahí aparece el hipertiroidismo. ¿Entienden? Ahí aparece un trastorno de la hormona, ya en exceso. Y el paciente va a tener problemas de salud y de todos los efectos de la hormona, ¿no? Entonces, entendido eso, hay una hormona que se llama T3 reversa, T3R. Esa hormona ya no tiene efecto, ya se elimina por la orina, ya no tiene efecto. ¿En qué consiste? En que cuando una vez actúen, estas mismas enzimas hacen que el yodo sea llevado hacia otro punto que no sea el 3 y el 4, hacia otro anillo fenólico. Y ya no tiene efecto, esa hormona se llama T3 reversa. ¿Muy bien? Para un dato más. Muy bien, entendido eso, vamos a las patologías. ¿Qué pasa si hay exceso, si hay déficit de las hormonas? Aprovechemos que ahí dice hipertiroidismo, empecemos con el hipertiroidismo. ¿Ya? Aquí, aprovechemos que ya aquí está. ¿Qué sería el hipertiroidismo? Como así concepto. Hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas, están más de lo normal, ya sus niveles en la sangre. ¿Listo? Entonces, pues bueno, va a tener seguro sus efectos importantes en el organismo, porque ya sabemos, estos son los efectos normales. ¿Qué pasaría si hubiera un exceso de hormonas tiroideas? Vamos con signos y síntomas. ¿Qué va a pasar con el metabolismo? Va a aumentar en exceso. El paciente rápidamente va a consumir su energía. Va a estar más delgado que gordito, porque rápidamente va a estar en un consumo excesivo. Va a estar más en catabolismo que en anabolismo. Aumento del metabolismo en exceso. Aumento de la glicemia, más de lo normal en la sangre. Va a degradar las proteínas rápidamente, entonces sus músculos van a ser chicos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Está degradando la grasa en exceso, entonces va a tener una tendencia a ser más delgado, poca grasa. Va a liberar mucha la grasa. Taquicardia. Su frecuencia cardíaca va a estar muy elevada. Entonces, de hecho, este es uno de los primeros motivos de consulta. Que el paciente viene por una taquicardia, sin explicación, se le aumentó su frecuencia cardíaca. No está asociada con el trabajo físico, o sea, de pronto él se le aumentó su frecuencia cardíaca. Y generalmente es mujeres, ¿no? 10 mujeres que afectan a un varón. Entonces, estas enfermedades son más de mujeres graves. ¿Por qué son más de mujeres? ¿Qué dicen? De cada 10 mujeres, un varón le afecta. O sea, casi exclusivamente enfermedades de las mujeres, de la tiroides. Investiguen, chicas. Los niveles son altos de hormonas y las mujeres son mayores que los hombres. No, claro, no, en realidad este exceso de hormonas por un poquito se debe a otra causa. ¿Es factor externo? Se debe a otra causa, se debe a enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes más son mujeres. Ahora, ¿por qué son más mujeres?
de ahí van a las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona. Tienen que ver con la enfermedad de Autoinmune. ¿Ya? Entonces, pero eso investiguen por qué llega a afectar. Bueno, sigamos. ¿Qué más va a tener el paciente? Ya hemos dicho que va a estar delgado, va a aumentar la temperatura corporal porque va a estar taquicárdico, va a estar sudoroso, caliente, los ojos saltones, el exoftalmo va a tener, ¿ya? Delgado, ¿sí? Taquicárdico, con tendencia a elevarse la presión arterial. Aumento del peritaldismo, ¿qué va a tener? Diarrea, porque aumento del peritaldismo no va a tener problemas de fertilidad. Y va a estar siempre en estado de alerta el paciente, con insomnio, no va a conciliar el sueño. Entonces, ¿me puede afectar en ¿En la parte sexual? Puede ser que tenga, que sea mujer, sangrados irregulares. Pero, ajá, puede ser, pero no afecta usualmente a ese nivel. No me llega a esta botella. Llega a ser la relación. De verdad. Pensé que estábamos empezando, y iba a decir. ¿Ya? Bueno, entonces, va a estar el paciente muy alerta, taquicárdico, caliente. ¿Será que va a tolerar el calor? Oye, doctor, ¿qué pasa si una persona con hipertiroidismo pasa que da más de como si fuese 2 días sin dormir? No puede, va a tener pues agotamiento físico más que todo. Ese es uno de los síntomas, ¿no? También. Una Pero el insomnio persona- no concilia el sueño. O sea, sí va a llegar a dormir, pero pocas horas. Pero nosotros quedamos sin dormir mucho tiempo que afecta. Todo, pero cardiovascularmente, principalmente. Hipertensión arterial. ¿Cómo podemos llegar a diagnosticar Sí. el hipertiroidismo? Ahorita estamos en signos y síntomas. Enseguida pasamos a ¿qué vamos a pedirle? Bueno, que sobre todo hipertensión y diabetes. Si no Entonces, dormimos. si nosotros Si no no dormimos, Obesidad, hipertensión y diabetes. Esos son los por problemas de insomnio, infarto, todo lo demás. Así. Bueno, sigamos. Este caso, entonces este paciente sí no va a ser obeso, va a ser delgado, más bien taquicárdico, caliente, no tolera el calor. Siempre va a buscar el frío, porque él ya está caliente, bueno, sudoroso. Muy bien, ya sabemos entonces el hipertiroidismo. Tipos de hipertiroidismo, tipos, primario y secundario. Primario quiere decir que el problema es la glándula tiroides que está produciendo T3-T4. ¿Sí? No tiene nada que ver con la hipófisis y el hipotálamo está funcionando normalmente. TSH, TRH están funcionando normal. Si bien sus valores no van a ser normales, y vamos a ver ahorita. Pero no es el problema la parte central. El problema es la propia glándula. Eso se llama primario. Mayoritariamente es primario el problema. Muy pocas veces es secundario. ¿A quién le llamamos el secundario? A cuando el problema es el hipotálamo y la hipófisis, cuando produce mucho TSH. Entonces va a estimular mucho a la tiroides y entonces la tiroides va a producir T3-T4 elevado. Pero es muy raro en estos casos. Son tumores productores de TSH y de TRH, entonces no son muy raros. Más frecuentemente es el primario cuando el problema es la glándula. ¿Y cuál es la causa más común de la enfermedad de Graves, fase 2? Es una enfermedad autoinmune que estimula en exceso a la tiroides, simulando a la TSH. Como que sus anticuerpos que producen esta enfermedad simulan y destruyen los receptores de TSH, pero automáticamente se adhiere a ellos y estimula la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces la tiroides se ve muy estimulada, por eso produce T3 y T4 elevadas.
¿Ya? Entendiendo eso, que la enfermedad de Graves base es la primera causa, es la causa más común del hipertiroidismo, un 90% es por esta enfermedad. ¿Cómo va a estar ahí? Una vez nosotros sospechamos, vemos que el paciente tiene ojos saltones, taquicardia, sudoración, ya vemos que tiene los signos y síntomas. Entonces nosotros pedimos, ¿qué estudio vamos a pedir? Bueno, vamos a palpar si no hay crecimiento primero, ¿no? Si no hay crecimiento de la tiroides, se palpa colocando los dedos en el cuello por la parte posterior, digamos, en el paciente sentado, se le pide que trague y se mueve la tráquea y uno se queda con apretándolo la tráquea para ver si palpa la tiroides en el momento que el paciente deglute. ¿Sí? Sobre los primeros anillos traqueales. Si yo solamente palpé tráquea, entonces no hay aumento de la tiroides. Pero si llego a palpar un nódulo o algo, entonces está aumentada la glándula tiroides y con seguridad que no hay problema. No siempre está aumentada así la glándula tiroides. Hay casos que ya está iniciando, que todavía no tiene aumento de la tiroides, pero ya está comenzando a tener síntomas. Entonces igual nosotros examinamos la tiroides, si es palpable o no. Normalmente no se palpa la tiroides. Si llega a palparse porque está aumentando su tamaño. ¿Sí? Entonces en los casos de hipertiroidismo aumenta el tamaño de la tiroides. Y de hipotiroidismo también, los dos aumentan la glándula tiroides. Aquí, ¿por qué se aumenta el tamaño de la glándula tiroides? Porque la enfermedad esta de Graves estimula pues, como TSH a la glándula tiroides, entonces le aumenta el tamaño. ¿Ya? Es como si esta enfermedad de Graves se viene aquí y como se simula como si fuera TSH. Sus anticuerpos de esta enfermedad, antireceptores TSH, TSI, viene y aquí lo ocupa y lo destruye y estimula a que todo esto aumente en exceso. Entonces va a haber aumento. El yodo se va a captar en exceso también. Se va a captar más yodo para producir más de 34. Entonces va a estar aumentada la captación de yodo. ¿Están entendiendo? Eso es otra manera de saber. Hay otros estudios de captación de yodo. Si está aumentando la captación de yodo es porque está aumentando el T3 y T4. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué estudio le vamos a pedir a este paciente que sospechamos que tiene hipertiroidismo? Y lo más común es que sea por esta enfermedad de Graves, que es de causa primaria. Vamos a pedirle básicamente TSH y T4 libre. Estas dos hormonas dobles. Podemos pedir T3 también, no hay problema. TSH, T3 y T4 podemos pedir. Pero mínimamente vamos a pedir TSH y T4 libre. ¿Por qué T4 libre? Porque, a ver, T3 y T4 se adhieren a proteínas, ¿no ves? Y esas no podemos saberla porque está unida a proteína. En cambio, la forma libre, que es cerca del 1%, la forma libre, sí vamos a lograr detectarla más fácilmente en los laboratorios de sangre. Entonces vamos a pedir TSH y T4 libre. ¿Ya? Bueno, pedimos. ¿Qué más? Pedimos captación de yodo también. ¿Listo? Pedimos anticuerpo anti-TSI. Listo. Viene el paciente con su resultado. ¿Qué esperamos ver si es un hipertiroidismo? Vamos primero a la hormona. ¿Cómo va a estar T4 libre? Si es un hipertiroidismo, ¿cómo va a estar? Elevado. T3 también elevado, ¿no? T4 libre elevado, T3 elevado. Ya, es un hipertiroidismo. Nos quedamos con hipertiroidismo, pero vamos a la TSH. ¿Cómo va a estar la TSH? ¿Va a estar alta o va a estar baja? No se olviden que estas bloquean, ¿no? Bloquean a la TSH. No al anticuerpo, sino a la TSH la bloquean. Entonces, ¿cómo va a estar la TSH en esta enfermedad? Baja. Pero no va a estar baja, pero no, su ausencia todavía va a estar ahí. ¿Cómo? Va a estar bajo lo TSH, pero la ausencia aún va a estar ahí. Tiene todavía el TSH. No, a ver si ni se detecta. A ver si ni se detecta el TSH. Tan bajo que cero, ni se detecta. O está bajo o está ausente el TSH. ¿Por qué? Porque la T3 y T4 la están inhibiendo todo el tiempo.
Entonces no se va a liberar TSH. Entonces, TSH bajo, T3 T4 alto. Entonces ya sabemos hipertiroidismo primario. Ahora, si nos sale el anticuerpo anti-TSI, este anticuerpo sale elevado. Enfermedad de Graves. Captación de yodo elevado, hipertiroidismo. ¿Listo? Eso. Ahí vamos a diagnosticar hipertiroidismo de causa primaria. Ahora nos vamos a de causa secundaria por la glándula hipófisis o hipotálamo, que son muy raros, pero puede haber también por un tumor que produce mucho TSH. Ya, ¿cómo va a estar la T3 y la T4? Ya sabemos que están elevadas porque es hiper, pues. ¿Cómo va a estar la TSH? Si es un tumor productor de TSH, súper elevada. Elevada va a estar la TSH. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Y esa es la causa central. Y ahí que hay que pedir además una resonancia magnética o una tomografía de cráneo para ver la hipófisis, el tumor del hipófisis. Pero son causas muy raras. Más frecuentemente por enfermedad de Graves base. ¿Sí? Una enfermedad autoinmune que afecta más a mujeres que a varones. ¿Tiene cura esta enfermedad? Claro, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, tenemos diagnosticado hipertiroidismo. ¿Cuál sería el tratamiento? Antitiroideo, propiltiuracilo para destruir a la glándula. O yodo. Si damos yodo en exceso, se bloquea también la glándula. Eso sucede. Yodo radioactivo, propiltiuracilo, o en todo caso, como tiene efectos adversos estos medicamentos, se le saca la tiroides, extirpación de la tiroides. Se le vuelve un hipotiroidismo y se le da ya la hormona tiroxina, porque es un hipotiroidismo ahora se le da. Entonces, más fácil es tratar un hipo que un hiper. Hiper es más difícil tratarlo. ¿Qué otra cosa podemos darle? Si el paciente viene con taquicardia, ¿qué le vamos a dar? En ese momento, propranolol o atenolol, que son beta bloqueantes, disminuyen la frecuencia cardíaca. Y eso también disminuye la captación de yodo, si no me equivoco, el propanolol. Entonces también es parte del tratamiento del hipertiroidismo. Propanolol o atenolol. Propiltiuracilo, que destruye la tiroides, y yodo también, que bloquea el yodo radioactivo. Y en todo caso quirúrgico, sacar la tiroides. Entonces, en caso de que se acabe la sola, hacer la reimposición de las hormonas. Claro, se repone la hormona y tranquilo. Si ya vive normal, pero con tratamiento de por vida de la hormona. ¿Sí? Entonces, más fácil para el médico es tratar un hipo que un hiper. Un hiper va a ser más complicado tratarlo. ¿Ya? ¿Listo? Eso sería de hiper, de hipertiroidismo. Hipo, rápidamente mencionemos el hipo. Ya es más fácil entender ahorita, ¿no ven? El hipotiroidismo. Bajas hormonas tiroideas. Y lo contrario, ¿no ven? Baja producción de hormonas tiroideas. Ya. ¿Qué síntomas va a tener? Bajo metabolismo, ¿no? Va a aumentar de peso más fácilmente las personas. Baja la glicemia, hipoglicemia. Atrofia muscular. Acumula grasa más fácilmente. Tendencia a la obesidad. Bradicardia, hipotensión, lo contrario, ¿no? Porque no hay hormona. Estreñimiento más bien, poco peristaltismo, estreñimiento. Infertilidad, no va a producir fácilmente espermatozoide, infertilidad. Somnolencia, cansancio. Parestesia, como no va a tener mielina, parestesia en los miembros. Adormecimiento, hormigueo en los miembros inferiores. ¿Sí? Retención de líquidos, edema en la cara y en el cuerpo. Entonces el paciente va a tener una cara redondita, misedematosa, edematizada. Y en el caso del hipertiroidismo, ¿cuál era? Los ojos atónicos, ¿no? En este hipo es la cara hinchada. Ya saben todos los síntomas. Como es más bradicárdico, más fría su piel,
¿Qué clima no va a tolerar? El frío. El frío, no va a tolerar el frío, el hipotiroidismo. El hiper no tolera el calor y el hipo no tolera el frío. ¿Sí? Vamos, ¿cómo vamos a saber entonces la causa? Primaria es la más frecuente, al igual que el hiper. Y la causa más común es enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Es una enfermedad igualmente autoinmune, que aquí más bien esta enfermedad autoinmune te va a destruir la producción de tiroglobulina. No va a haber ni tiroglobulina ni peroxidasa. Te va a bloquear la producción de tiroglobulina ni peroxidasa. Entonces, si no hay peroxidasa para utilizar el yodo y no hay tiroglobulina para producir tirosina, entonces no va a haber hormona tiroidea. ¿Sí? Entonces son anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Esta enfermedad de Hashimoto. ¿Listo? Y pues, ¿cómo va a estar la hormona entonces? ¿Cómo va a estar la T324? Baja, ¿no? Baja. ¿Y cómo va a estar la TSH? Ah, si no hay quien bloquea la TSH, alta. La TSH va a estar alta. Y como la TSH está alta, va a estimular, pero nunca va a haber, pues, porque no hay esto, pues, nunca va a haber. Pero este estímulo continuo va a hacer que la tiroides se aumente de tamaño. Y entonces va a tener gozo la persona. Alta. De hecho, jóvenes, alguna vez la T4 está normal y la TSH alta. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un hipotiroidismo subclínico. El paciente puede que ni tenga síntomas, pero ya con TSH elevada ya te dice es un hipotiroidismo. ¿Me entiendes? Es un hipotiroidismo empezando. Tratamiento: darle la hormona que falta. Si no hay T4, darle levotirosina que falta, listo. De por vida. Si está grande la tiroides, sacar la tiroides. Y darle la hormona. Pero si no está grande, dale la hormona nomás. Bien, jóvenes, entendido eso, la lista,